Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de el microentorno neuronal y el sistema linfático. Veremos primeramente un repaso sobre las estructuras vasculares que irrigan al cerebro. Posteriormente, haremos el recorrido en la formación de la unidad neurovascular con sus características histológicas. Posteriormente, disertaremos cómo a través de esa unidad neurovascular fluye el líquido cefalorraquídeo. Cómo ese líquido cefalorraquídeo es transportado hasta el intersticio cerebral y luego es recogido por unos espacios denominados espacios perivasculares venosos para su posterior recirculación o su drenaje a través del sistema linfático. Explicaremos cuáles son los mecanismos a través de los cuales ese líquido cefalorraquídeo circula y los dividiremos en mecanismos extrínsecos y mecanismos intrínsecos. Explicaremos cuáles son los componentes del sistema linfático y cómo operan todos estos componentes para mantener el flujo de líquido a través del intersticio cerebral. Sin más preámbulo, comenzamos. Antes de iniciar nuestra disertación, es importante recordar los paradigmas fisiológicos que hemos discutido desde nuestra primera clase, y en vista a que este tema está precisamente enfocado a cómo el sistema nervioso mantiene su líquido intersticial de manera constante para poder ejecutar su función, es de vital importancia recordar los aportes de estos científicos. Primero que todo, recordamos el aporte de Carl Ludwig. Carl Ludwig estableció que la manera de pensar de un fisiólogo no era solamente quedarse en el qué era un fenómeno, sino cómo se producía. Y el objetivo final era la explicación de dichos fenómenos a través de las ciencias básicas, es decir, tratar de cuantificar dichos fenómenos desde los puntos de vista químicos, físicos o matemáticos. El siguiente científico al cual hacemos referencia es a Claude Bernard. Claude Bernard estableció el concepto de medio interno. Recuerden ustedes que el medio interno es definido como el líquido que baña a las células, es decir, el líquido extracelular. Por último, recordamos el aporte hecho por Walter Cannon, quien estableció el concepto de homeostasis y definía la homeostasis como el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan a mantener las características físicas y físico-químicas del medio interno de manera constantes. Estas maneras de pensar son las maneras en las cuales hemos tratado de dirigir el pensamiento y el estudio de la fisiología durante todas nuestras disertaciones. Para este preciso tema es importante traerlas nuevamente a colación y tenerlas claras, ya que este tema es precisamente de cómo el cerebro mantiene la homeostasis del líquido extracelular. Anteriormente establecimos en nuestra disertación sobre irrigación tanto arterial como venosa que el cerebro disponía de dos circuitos que lo alimentaban de sangre oxigenada. Esos dos circuitos venían dados por un circuito anterior que daba las ramas de las arterias cerebrales anterior y media y un circuito posterior que daba las ramas de la arteria cerebral posterior. Ese circuito se anastomosaba a través de una estructura la cual describimos como el polígono de Willis y establecimos las distintas ramas o las ramas más importantes que iban a cada segmento del cerebro para aportarle los nutrientes específicos. También establecimos cómo ocurría el drenaje venoso y cómo ese drenaje venoso iba conducido a través de los senos venosos durales y también a través de los circuitos profundos que desembocaban en la
vena cerebral interna y en la gran vena de Galeno. Y cómo todo eso confluía a través de la confluencia de los senos y cómo esos senos iban drenando hasta finalizar en la vena yugular interna, que era la que salía del cráneo. Ahora bien, recordando la estructura de ese sistema vascular cerebral, teníamos que las arterias, al formar sus distintas ramas en cualquiera de los circuitos, tenía una distribución centrípeta, es decir, que iba desde la periferia hasta el centro. Y esas arterias se dividían en arterias que ingresaban al parénquima cerebral. Importante es que esas arterias, a medida que iban en su recorrido, iban dando ramas y además de ello iban cambiando su estructura histológica. Entonces teníamos unas arterias que cuando estaban dentro del parénquima tenían configuraciones diferenciales, tanto en las arteriolas, en los capilares como en las vénulas. Esas configuraciones formaban una estructura que llamábamos unidad neurovascular, que volveremos a recordarla en las siguientes láminas. También discutimos sobre las barreras y establecimos con mucho detalle cómo esas barreras se armaban en distintas partes, aislando la sangre del líquido intersticial del cerebro. Disertábamos también sobre las distintas concentraciones que tenía la sangre con respecto a otro líquido circulante que era el líquido cefalorraquídeo y cómo se aislaba el compartimiento sanguíneo de este compartimiento de líquido cefalorraquídeo. También establecimos cómo este líquido cefalorraquídeo circulaba a través de las estructuras del sistema nervioso, recordando tanto las capas que recubrían al cerebro como las barreras que lo aislaban del plasma sanguíneo. Lo podemos evidenciar en este dibujo. Fíjense ustedes que aquí tenemos la aracnoides, aquí tenemos la dura madre y adosada a la dura madre describimos a la aracnoides. Y allí se describía la primera barrera, que era la barrera aracnoidea, que impedía que el líquido cefalorraquídeo que circulaba en el espacio subaracnoideo permeara hacia la dura madre. También observamos la capa de células de las lectomeninges que recubría o estaba en relación directa con la superficie del cerebro, que era la pía madre. Y la pía madre establecía estas invaginaciones hacia adentro del parénquima que acompañaban a los vasos sanguíneos y formaban unas estructuras denominadas espacios perivasculares o espacios de Virchow-Robbins. Los vasos sanguíneos al ingresar iban cambiando de estructura y este cambio de estructura se evidenciaba en las membranas basales, en los cambios en las paredes vasculares, musculares de los distintos tipos de vasos y también se evidenciaba a nivel capilar en el establecimiento de otra barrera. A esa otra barrera la denominamos la barrera hematoencefálica, en la cual impedía el libre paso de líquidos desde el sistema vascular hasta el intersticio cerebral y además impedía el paso de algunos solutos y que para transportarse solutos a través de esa barrera era necesario que la célula expresase transportadores específicos que pudiesen transportar ese soluto. A su vez establecimos el concepto de neurópilo y como podemos observar aquí, también describimos con muchísimo detalle la siguiente barrera que se establecía también entre los capilares que estaban dentro de los plexos coroideos con respecto a el sistema ventricular, y esa barrera la denominábamos la barrera sangre líquido cefalorraquídeo y se establecía a nivel de estas células que eran las células epiteliales de los plexos coroideos,
las cuales describimos como unas células ependimarias modificadas. También establecimos cuáles eran los mecanismos propuestos, aunque con controversia, de la producción del líquido cefalorraquídeo por parte de esa célula ependimaria modificada. Y también describimos sus particularidades moleculares. También hemos establecido que dentro del cerebro hay 3 compartimientos fundamentales. Un compartimiento que sería el compartimiento vascular, otro compartimiento que sería el compartimiento que está ocupado por el líquido cefalorraquídeo y un tercer compartimiento que es el que está ocupado por el tejido cerebral. Entre esos compartimientos hay unos mecanismos de transporte específicos, los cuales se producen para mantener las características físico-químicas del intersticio del cerebro de manera constante. Y para eso tienen que haber algunos intercambios. Se intercambia entre los capilares cerebrales y el intersticio a través de la barrera hematoencefálica, se intercambia entre los capilares que forman los plexos coroideos, el intersticio de esos plexos coroideos, ya que los capilares, recuerden ustedes que eran capilares fenestrados, y entre ese intersticio y la luz de los ventrículos, y se intercambia entre los espacios de Virchow-Robin y el intersticio que forma el neurópilo. Todo eso es recogido luego y va hacia los espacios perivenosos, y todo eso finalmente drenará a través del sistema venoso por la vena yugular interna. En esta disertación nuestro foco fundamental va a ser explicar las características a través de los cuales los líquidos y las sustancias pasan al intersticio cerebral y luego son recogidos por el sistema venoso. Recordando la estructura arterial cerebral, teníamos primero la arteriola pial que estaba en la superficie pial, luego esa arteriola pial que tenía en su estructura el endotelio de la arteriola, tenía una lámina elástica y tenía una pared muscular de varias capas. Y recuerden ustedes que esta arteriola pial estaba ricamente inervada por el sistema nervioso autónomo. Es decir, que su acción de aumentar o disminuir su radio fundamentalmente está influenciada por el sistema nervioso autónomo, es decir, por fuera del cerebro. Luego, esa arteriola se convertía en una arteriola penetrante y esa arteriola penetrante ya dejaba de tener estas características histológicas para pasar a una capa muscular. La lámina elástica era totalmente sustituida y lo que separaba el endotelio de esa arteriola era una lámina basal que la separaba con las células musculares. También las células musculares tenían una lámina basal que las separaba de unos macrófagos que estaban ahí en espacios perivasculares y estaba inervada por el sistema nervioso autónomo, como lo podemos evidenciar. Ya aquí se formaba alrededor de esa arteriola una estructura denominada la glía limitante, que estaba producida por las prolongaciones periféricas de los astrocitos protoplasmáticos y formaban esa capa llamada glía limitante. Entre la arteriola penetrante y esa capa de glía limitante se formaba un espacio denominado espacio perivascular. Es de hacer notar aquí que antes de la glía limitante hay otra capa que es de células de la pía madre. Y esa capa de las células de la pía madre, a medida que la arteria va penetrando más hacia el parénquima cerebral, poco a poco esas células se van volviendo menos comunes y hay espacios en los cuales esas células no se encuentran. Ya al llegar a nivel de las arteriolas intraparenquimatosas, teníamos que se estrechaban esos espacios perivasculares
prácticamente la superficie pial desaparecía por completo y se generaba entre ellas la separación debido a una capa de células musculares que era monocapa, la célula endotelial, y entre ellas estaba la membrana basal que las rodeaba y separaba directamente de la glía limitante. Ya cuando llegamos al capilar como tal, esa capa de células musculares se termina completamente y es sustituida por unas células llamadas los pericitos, que también tienen propiedades contráctiles. ¿Qué pasaba allí? Estaban las células endoteliales unidas a través de las estructuras de uniones oclusivas o tight junctions que formaban la barrera hematoencefálica. Y alrededor de ellas había una lámina basal que la separaba tanto de la glía limitante como de los pericitos. Y lo importante a nivel de esta región era que tanto en las arteriolas intraparenquimatosas y en los capilares, ya la inervación por parte del sistema nervioso autónomo se perdía y el control directo iba a estar dado por prolongaciones de interneuronas que se iban a asociar a esa estructura. Ya en el momento en el cual el parénquima cerebral propio de ese tejido toma parte en la regulación del flujo sanguíneo, a eso se le llama unidad neurovascular. Recordando entonces la distribución y la arborización de ese sistema vascular dentro del intersticio, teníamos las arterias, toda la red capilar y teníamos las vénulas que posteriormente se vuelven venas y continúan hasta llegar a sus afluentes. Es importante recordar a este nivel que en el cerebro las venas no tienen válvulas. Ahora, ahondando con muchísimo más detalle sobre lo que venimos discutiendo, tenemos un corte transversal aquí a nivel de la letra marcada con B de lo que sería una arteriola pial. Fíjense ustedes cómo ella está en la superficie del cerebro. Fíjense ustedes que esa arteriola está separada de la pía madre. Y entre ellas y la pía madre hay un espacio. Y ese espacio es el espacio subaracnoideo por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. Una vez que ella penetra, la pía madre continúa junto con ella. Y al continuar la pía madre con ella, forma a los lados un espacio que se denomina espacio perivascular. Ese espacio perivascular se llama espacio de Virchow-Robbins y por allí circula líquido cefalorraquídeo. Fíjense ustedes que a medida que esta arteriola se hace más profunda, pierde el recubrimiento pial. Y aquí solamente queda el espacio perivascular con el fluido perivascular, que está compuesto por líquido cefalorraquídeo. Y ese fluido está separado del parénquima cerebral por las prolongaciones periféricas de los astrocitos protoplasmáticos. Es decir, esas estructuras descritas como pies chupadores. Y dentro de aquí estaría el neurópilo, es decir, el parénquima cerebral. Cada una de estas nos permite, como en la lámina pasada, establecer las estructuras de cada una. Cuando la arteriola se va a capilarizar, vean ustedes que este espacio perivascular, a medida que avanza la arteriola, se va disminuyendo de tamaño. Y va a llegar un momento en que ese espacio perivascular, el pie chupador del astrocito protoplásmico, se va prácticamente a fusionar con la membrana basal del capilar cerebral. Aquí tenemos todo
ese entramado. La arteria que forma las arteriolas supiales, que forma las penetrantes, después las intraparenquimatosas, etc. Y ven ustedes cómo llega hasta los capilares. Y en los capilares es donde ese espacio perivascular se va achicando. A este nivel tenemos el parénquima cerebral y en esos capilares es donde se formaba la estructura que describimos como la barrera hematoencefálica. Rodeando esa célula endotelial tendríamos a los pericitos y a la membrana basal que se forman entre ellos dos y entre los pericitos y las prolongaciones periféricas de los astrocitos protoplásmicos. Dijimos entonces que la unidad neurovascular parte desde que el mismo sistema nervioso a ese nivel comienza a tomar el control del flujo sanguíneo que va a llegar hacia esa área específica del cerebro. Entonces, esa unidad neurovascular estaría formada por células musculares, las membranas basales, las células endoteliales, los espacios perivasculares y los pies chupadores de los astrocitos protoplásmicos. A medida que avanzamos, esta estructura cambia y se cambian esas células musculares por los pericitos y las estructuras que allí se generan. Y estos espacios perivasculares se reducen y prácticamente desaparecen. Lo podemos observar aquí. Tenemos las arteriolas como las describimos anteriormente y vemos el espacio perivascular como llega un momento en que prácticamente se desaparece y las membranas basales de las células endoteliales también comparten membrana basal con los pericitos y los pericitos también comparten membrana basal con las células endoteliales. Entonces van a haber partes en las cuales la membrana basal está formada por la membrana basal de la célula endotelial y la membrana basal que aporta el pie chupador del astrocito. En otra parte va a estar formada por la membrana basal que se encuentra entre la célula endotelial y el pericito y por otro lado la membrana basal que está entre el pericito y el pie chupador. Fíjense ustedes nuevamente que aparece una neurona aquí formando parte de esa unidad neurovascular. Entonces, el concepto fisiológico es que esa unidad neurovascular con la estructura que acabamos de describir está inervada por neuronas del mismo tejido y no por el sistema nervioso autónomo. Otra de las características importantes a tener en cuenta son estas estructuras que podemos observar aquí. Y estas estructuras no son más que unos canales de acuaporina que son canales de acuaporina tipo 4. Y las otras estructuras que están en rojo son gap junctions que se establecen entre las prolongaciones periféricas de esos astrocitos protoplasmáticos que forman la glía limitante externa. Luego de definir la unidad neurovascular, tenemos que definir la estructura de otro sistema que se denomina el sistema linfático. Ese sistema linfático simplemente lo que hace es llevar el líquido que se produce a nivel perivascular por la acción de la circulación del líquido cefalorraquídeo más el transporte que viene a través de los capilares por las células endoteliales que se encuentran a nivel de esos capilares. Eso lleva a que ese líquido circule a través tanto de las prolongaciones periféricas de esos astrocitos protoplásmicos y también se describe entre las hendiduras que forman esas prolongaciones periféricas. Pase hacia el neurópilo o al parénquima cerebral, nutra a esas células con oxígeno y además con todos los nutrientes que vienen por los transportes específicos de esos capilares más los transportadores específicos de las células que forman los plexos coroideos y lleven esa cantidad de solutos y de líquidos hasta el intersticio celular. Y luego arrastren consigo todos los materiales de desecho producidos
por el metabolismo y la función normal del neurópilo. Y todos esos materiales sean llevados a través de los espacios perivasculares venosos y sean trasladados fuera del sistema nervioso a través de el drenaje linfático que discutimos en la clase pasada. Ese sistema linfático está formado por un flujo perivascular arterial que viene a través de los espacios de Virchow-Robin y es continuación del espacio suraracnoideo, como lo podemos observar aquí, y está formado también por la aquaporina 4, que está polarizada a nivel de las prolongaciones periféricas de esos astrocitos protoplásmicos que revisten tanto a los capilares arteriales como a los que van hacia las venas y forman las vénulas, etc. Y se establezca de esa manera una dirección en el flujo de ese líquido. Y con ese direccionamiento garantizar que a las células entren nutrientes y se arrastren los desechos. Ahora bien, tenemos que centrarnos en explicar cómo ocurre el fenómeno de el transporte de ese líquido a través del sistema linfático, ya que esto va a ser la clave de cómo el cerebro mantiene la homeostasis a nivel de su parénquima. Ahora bien, para poder establecer las características del flujo que se establece por ese sistema linfático, tenemos que poner todos los elementos sobre la mesa para explicar cuál es la interacción de tanto los líquidos como la constitución de los intersticios que allí operan. Antes que todo, es conveniente hacer una comparación entre el intersticio cerebral con el intersticio de los tejidos periféricos, que ya se han descrito a través de todo nuestro curso. Y bajo esas diferencias podemos entender cómo el líquido interacciona con ese tejido cerebral. Primero que todo, vamos a recordar las matrices extracelulares de los tejidos periféricos. Ustedes recuerdan que en los tejidos periféricos una de las proteínas más comunes era el colágeno, y el colágeno era sintetizado por el fibroblasto. Ese colágeno, dependiendo del tejido, tenía algunas características o se expresaba en algunas isoformas. Por ejemplo, en los tejidos que estaban expuestos a mayor tensión se expresaban colágenos tipo 1 y otras proteínas denominadas elastinas. También en esos tejidos habían los proteoglicanos y los glucosa-aminoglucanos. Y todos esos formaban una red la cual daba soporte y estabilidad a las células que a esa matriz se anclaban y también establecían unas características de conductividad hidráulica, dependiendo de la resistencia o dependiendo de la facilidad con la que algún líquido pudiese circular por allí. Y eso determinaba las diferentes clasificaciones de esas matrices extracelulares. Entonces, aquí podemos observar cómo estaban unidas esos proteoglucanos y a esos proteoglucanos estaban los glucosaminoglucanos, que eran repeticiones de disacáridos. Cuando esos disacáridos establecían cargas negativas, atraían iones de carga positiva y esos iones de carga positiva, por ejemplo el sodio, que es muy abundante en el líquido extracelular, arrastraba consigo una capa de agua y eso permitía que esos tejidos condujeran el agua. ¿Qué pasaba con las características de resistencia de esos tejidos al agua? Que debido a los anclajes que ustedes pueden observar a nivel de toda la matriz extracelular y de todos sus componentes que finalmente se anclaban a la célula, esos anclajes impedían que un exceso de moléculas de agua
se asociaran con las cargas negativas de los glucosaminoglucanos a través de sus atracciones electrostáticas por los iones positivos, se establecía una tensión en ese tejido que impedía que siguiese ingresando líquido al tejido. ¿Qué pasaba con las otras configuraciones de la matriz extracelular? Era la formación de las membranas basales. Y en las membranas basales también habían los elementos celulares que anclaban a la célula a las membranas basales, por ejemplo, las lamininas, y estaba formado también por una estructura que tenía un cuerpo de colágeno. Y por allí, pues si ustedes ven, es como una malla por la que pasaba pues líquidos también atraídos por esos glucosaminoglucanos. Estas son las características generales tanto de las matrices extracelulares que formaban las membranas basales que soportaban a las células fundamentalmente establecidas en epitelios y a las características de la matriz extracelular como tal. ¿Cómo circulaban los líquidos a través de esos tejidos? Pues simplemente llegaban a través de las arteriolas y de capilares arteriales, y esos capilares que se continuaban con las arteriolas eran capilares fenestrados y dependiendo de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, pues fundamentalmente migraban hacia el espacio extracelular y se formaba un flujo que se denomina flujo convectivo. Y desde aquí se arrastraban todos los nutrientes, el oxígeno, etcétera, que iba a dar soporte a todas estas células. Y del otro lado, a través de la parte capilar que estaba asociada a las vénulas, se reabsorbía gran parte de ese líquido. El líquido que quedaba era reabsorbido por los capilares linfáticos. Y en esa absorción por los capilares linfáticos se absorbían pues los detritos, las proteínas que las células exocitaban, que ya no podían degradar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego eso llegaba a la circulación, entre la circulación llegaba al hígado, el hígado endocitaba muchas de esas proteínas y las degradaba. O también el sistema retículo endotelial. Todo este diseño obedecía a las leyes de Starling del intercambio capilar. Dependiendo del tejido y de la matriz extracelular que formase ese tejido, iban a tener un coeficiente de conductividad hidráulica específico. Tejidos que tuviesen una matriz extracelular muy laxa tendrían una conductividad hidráulica mayor y tenderían a llenarse más de líquido. Tejidos que tuviesen una matriz extracelular más densa, como con las proteínas fibrosas impiden que ese tejido aumente de tamaño, pues tendrían una conductividad hidráulica muchísimo menor. También la conductividad hidráulica es reflejo pues de todos esos glucosaminoglucanos que se pueden tornar de carga negativa y pueden atraer a esos iones positivos hacia la matriz. Y las fuerzas que los conducían, pues por supuesto eran las presiones hidrostáticas tanto en el capilar como en el intersticio y las presiones oncóticas tanto en el capilar como en el intersticio, como fue discutido con mucho detalle en las clases de microcirculación. Ahora bien, ¿qué sucede a nivel cerebral? Es bueno recordar el concepto de neurópilo. Y el neurópilo se define como una porción de tejido nervioso que contiene una trama de procesos entremezclados e interconectados de células neuronales y gliales donde ocurre la mayoría de las interacciones sinápticas. Si ustedes observan, como tal, el espacio extracelular es muy pequeño, pero este espacio extracelular puede cambiar dependiendo del ritmo circadiano, como lo veremos más adelante. Pero este espacio extracelular tiene otras características distintivas al de los espacios extracelulares de la periferia. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas características distintivas a los de los espacios de la periferia? ¿Y cómo está constituido ese intersticio en el cerebro? Fíjense ustedes, en el cerebro no observamos a nivel del intersticio ni lamininas ni colágeno, que eran los componentes fundamentalmente fibrosos que permitían que ese tejido adoptara una forma que impidiera que
los iones positivos atrajeran muchas moléculas de agua y cambiaban la conductividad hidráulica. En el caso del cerebro, fíjense ustedes que está compuesto por hialurano, como lo pueden observar aquí en verde, y está compuesto por condroitinsulfato, fundamentalmente. Esos condroitinsulfato, al que se le unen glucosaminoglicanos, dependiendo de esos glucosaminoglicanos, pueden ser de varios tipos. Entonces tenemos, por ejemplo, el Brevican, el Neurocan, el Versican, el Agrecan, etc. Y eso forma lo que se denominan los condroitinsulfato proteoglicanos. Y los glucosaminoglicanos son los que están pegados allí. Esas moléculas están cargadas negativamente y atraen con muchísima facilidad a los iones. Y como no están las otras proteínas fibrosas como el colágeno y la elastina, entonces la conductividad hidráulica del tejido es muchísimo mayor. Y las neuronas y las glías están ancladas a ese espacio extracelular o esa matriz extracelular, para ser más específico, a través de unas uniones que se denominan CD44. Hay uniones que se denominan CD44 y otras, las que no sean CD44, se le dicen no CD44. Pero eso es lo que mantiene las características de ese neurópilo. Las membranas basales, si ustedes observan aquí, sí están configuradas similares a las de la periferia, es decir, tienen colágeno, tienen elastina, tienen laminina y forman como una estructura que tiene como si fuesen huecos alrededor de todas esas proteínas fibrosas donde puede circular el agua. Fíjense ustedes que cuando describimos la unidad neurovascular dijimos que el espacio, a medida que se iba avanzando, se iba achicando hasta que se desaparecía ese espacio perivascular, y lo que separaba la célula endotelial del capilar de la glía limitante era una membrana basal. Aquí está esa membrana basal evidenciada. Fíjense ustedes cómo se establece la barrera hematoencefálica entre las células endoteliales de los capilares cerebrales. Y esas células endoteliales, como lo vimos con muchísimo detalle en la clase de barreras del sistema nervioso, estaba formada por tight junctions, y la principal proteína que establecía la permeabilidad a través de esas tight junctions era la claudina. Y fíjense ustedes dónde están esas proteínas que forman las tight junctions, ancladas a los filamentos de actina. También en los filamentos de actina podemos observar a las proteínas integrinas, cómo se anclan a, por ejemplo, a las lamininas. Del otro lado, es decir, de la glía limitante, no tenemos tight junctions a nivel intercelular. Esos pies chupadores de los astrocitos se comunican entre sí a través de gap junctions y pueden observar las integrinas que también anclan a esos astrocitos a la lámina basal o a la membrana basal, como también se le dice. Y fíjense ustedes que aquí hay unas proteínas muy importantes que las vimos cuando discutimos sobre el músculo, el complejo distrofina, que contribuyen al anclaje de esta matriz extracelular a los microfilamentos, en este caso de las células gliales. Esto sería la configuración molecular de lo que venimos explicando sobre la unidad neurovascular. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué hay que tener tan regulado el paso de líquidos? Por las configuraciones del tejido. Cualquier paso indiscriminado de líquidos puede causar que esos condroitinsulfato proteoglicanos, por sus componentes de sulfato, generen la atracción de esos iones positivos, y con los iones positivos por traslado osmótico traigan una gran cantidad de agua y se produzca un edema a nivel del tejido. ¿Cómo ocurre en los pasos para el intercambio por el sistema linfático? Primero tenemos una vía aferente que viene dada por esos espacios perivasculares que acompañan a las arteriolas y luego los capilares, y se establecen esos pasos a través del tejido. En el segundo paso sería la mezcla de ese líquido que viene formado fundamentalmente por líquido cefalorraquídeo, pero en este momento
cuando hay el intercambio también de los receptores que están en las células endoteliales de los capilares cerebrales, aportan también a este líquido ciertos solutos y contribuyen, por supuesto, a la formación del líquido cefalorraquídeo, como lo explicamos en la disertación correspondiente. Este líquido va a pasar a través del intersticio y va a hacer su función. Luego va a ser recogido en el espacio perivascular, pero ya a nivel venoso. Y fíjense ustedes que las venas y las vénulas también tienen las uniones oclusivas que forman la barrera hematoencefálica. Y posteriormente va a tener ese líquido una vía eferente que lo llevará finalmente por los espacios perivasculares venosos hacia ser drenado hacia el sistema fundamentalmente linfático. Lo tenemos nuevamente. La arteria, los espacios perivasculares arteriales y tenemos la glía limitante externa con las acuaporinas 4 y las gap junctions. El líquido pasa a través del intersticio cerebral desde los espacios periarteriales hasta los espacios perivenosos y de allí sale del sistema. Todo esto es lo que se denomina el sistema linfático. Ahora bien, ¿cuáles son las rutas a través de los cuales entra ese líquido al neurópilo o al intersticio cerebral? Entra por dos vías. Una vía que es transcelular, que se da a través de las acuaporinas 4 expresadas en las terminaciones de los astrocitos protoplásmicos, y otra vía que es intercelular, que se da en las uniones de esas prolongaciones periféricas. Fíjense ustedes que es muy importante tener en cuenta que las acuaporinas 4 están muy polarizadas, es decir, que fundamentalmente se expresan a nivel de esas prolongaciones periféricas. Fuera de esas prolongaciones periféricas, la expresión es muy poca. Hay controversia todavía si el paso es a través del astrocito como tal o después de las prolongaciones periféricas llega directamente al tejido y luego vuelve a ser captado por las otras prolongaciones periféricas que dan hacia los espacios perivenosos y de allí pasa o pasa a través de todo el astrocito. Y hay controversias si en las que pasan por los espacios perivasculares llegan al astrocito y después son trasladados por el astrocito. O simplemente que puede ser la vía en la cual pasa a través del intersticio y drena a través de todo ese intersticio. Pues pueden ser todas esas vías las posibilidades. Lo importante es entender que el líquido atraviesa el neurópilo y baña a las células que están allí, nutriéndolas con un líquido cefalorraquídeo fresco y por el otro lado quitando todos los detritos de proteínas exocitadas porque no pudieron ser degradadas en el proteasoma, etc. Y además de ello, por supuesto, de todos los iones que forman parte del metabolismo normal de ese tejido. Es importante destacar la estructura de las acuaporinas. Las acuaporinas no son más que canales por los cuales pasa agua. Recuérdense ustedes que el agua es una sustancia que tiene cargas negativas y cargas positivas. Pues en la estructura molecular de la acuaporina hay, por supuesto, aminoácidos con carga negativa que van a interaccionar con los hidrógenos del agua y hay aminoácidos de carga positiva que van a interaccionar con el oxígeno del agua. Y fíjense ustedes que las acuaporinas son extremadamente específicas en el transporte de líquidos. Ahora bien, comparando el intercambio de líquidos entre el sistema linfático y los capilares, observen ustedes que en los capilares periféricos, pues simplemente el líquido filtra a través de las fenestras gobernados por las fuerzas de Starling. Ese líquido arrastra todos los solutos que se producen como desechos en ese tejido y luego esos desechos son drenados a través del extremo venoso de los capilares y también el exceso es drenado por el sistema linfático. A nivel del cerebro hay un flujo desde
el espacio perivascular arterial hasta el espacio perivascular venoso. Y ven ustedes cómo son arrastrados todos los desechos. ¿Cuál es la función de este sistema linfático en el flujo de líquidos y por qué tiene que fluir líquido por allí? Primero, para remover los desechos. Los desechos pueden ser proteínas que estén mal plegadas, que la célula no haya podido degradar. En el caso que se ejemplifica más, son por ejemplo los complejos beta amiloides que se acumulan a nivel del intersticio, y si esos complejos beta amiloides no son degradados o no son transportados fuera de ese intersticio, causa toxicidad en las neuronas. Esa puede ser una de las causas del Alzheimer. La siguiente es nutrición. ¿Qué trae este líquido cefalorraquídeo fresco? Trae la composición iónica que tiene a través de todo el sistema, enriquecido con otros solutos que son transportados a través de la barrera hematoencefálica, y nutre completamente el tejido. ¿Qué se arrastra por los capilares perivenosos? Todos los iones que forman parte del funcionamiento normal del neurópilo, que cuando las neuronas, siendo células excitables, se activan, secretan al espacio extracelular. Y que si no se mantiene esa homeostasis en el espacio extracelular, esos iones van a terminar de cambiar la composición del líquido extracelular y por lo tanto van a influir negativamente en la excitabilidad neuronal. Son drenados y con esto se mantiene ese líquido extracelular. Y finalmente, a nivel de los órganos circunventriculares, que los explicamos en nuestras pasadas disertaciones, esos órganos circunventriculares pueden secretar hormonas o neurohormonas directamente hacia el líquido extracelular. Esas neurohormonas, por ejemplo, el Brain Derived Neurotrophic Factor, puede actuar a nivel de todo el cerebro, promoviendo el crecimiento o el mantenimiento del tejido como un todo. Y son secretadas ¿hacia dónde? Hacia esas partes en las cuales no hay barrera hematoencefálica y puede ser distribuidas a nivel de todo el cerebro. Y esos factores de crecimiento pueden, por supuesto, influir positivamente en las neuronas. Es bueno recordar también que dentro del cerebro, que está en una envoltura rígida, que es la bóveda craneana, tenemos tres espacios: el espacio vascular, el espacio que está ocupado por el cerebro y el espacio que está ocupado por el líquido cefalorraquídeo. El cerebro ocupa aproximadamente el 80% de ese espacio, y de ese espacio el líquido intersticial es el 12% y el líquido intracelular es aproximadamente el 68%. El líquido cefalorraquídeo forma el 10% y la sangre más o menos el 10%. Si alguno de los elementos de ese espacio aumenta, lo hace a expensas de otro. En el caso, por ejemplo, de que aumente la producción de líquido cefalorraquídeo y se forme, por ejemplo, una hidrocefalia, lo hace disminuyendo el espacio intersticial cerebral y lo hace también disminuyendo el espacio vascular. En el caso de que, por ejemplo, el espacio vascular aumente por una hemorragia o por la formación de un aneurisma, lo hace a expensas de, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese equilibrio se tiene que mantener y podemos observar cómo en el mantenimiento de ese equilibrio está el mantenimiento de la función del neurópilo. Aquí podemos ver las fuerzas convectivas, que son las que trasladan el líquido a través del intersticio cerebral. Ahora bien, ¿cuáles son las influencias que hacen que el líquido cefalorraquídeo circule? Porque el líquido cefalorraquídeo es uno de los tres líquidos circulantes. Entonces tenemos por un lado la sangre, que es impulsada por el corazón, tenemos a la linfa y tenemos al líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las influencias que determinan la circulación de dicho líquido cefalorraquídeo? Número 1, el latido del corazón y el ciclo cardíaco. ¿Qué sucede con el ciclo cardíaco? Cuando el corazón se contrae, fíjense ustedes en esta onda del electrocardiograma, podemos ver el complejo QRS. Hay aumento del flujo del líquido cefalorraquídeo inmediatamente después que ocurre el complejo QRS. Recuerden ustedes que después del complejo QRS vienen los fenómenos mecánicos.
Es decir, que hay mayor circulación de líquido cefalorraquídeo cuando ocurre la sístole ventricular. Y eso se da por el movimiento que genera la pulsación sobre la pared del vaso sanguíneo. Lo podemos evidenciar aquí. Segundo sistema que influye sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo, la respiración. ¿Y en qué medida influye la respiración sobre ese flujo de líquido cefalorraquídeo? Debemos recordar que cuando se inspira hay fuerzas que aumentan el diámetro de las venas cavas a nivel de la cavidad torácica. Al aumentar el diámetro de las venas cavas en la cavidad torácica, podemos observar cómo, por ejemplo, en las inspiraciones forzadas, en donde el vacío que causa la cavidad torácica es mayor y por lo tanto distiende mucho más a las venas cava, aumenta el continente de sangre venosa. Y recuerdan ustedes que afirmamos que las venas del cerebro no tenían válvulas. Aumentando el diámetro de esas venas cavas, la presión dentro de ellas va a disminuir. Y al disminuir la presión dentro de ellas, el gradiente de presión que viene desde el cerebro va a hacerse mayor. Es decir, que va a disminuir también la resistencia. Va a haber un mayor flujo de sangre venosa cerebral por las yugulares internas. Y eso va a aumentar, por supuesto, el flujo de sangre del cerebro. Ese flujo de sangre del cerebro va a generar también mayores flujos de líquido por los espacios perivasculares venosos. En el momento de la inspiración pasa completamente lo contrario y disminuye el flujo del líquido cefalorraquídeo. Estos parámetros pudiésemos nombrarlos como los parámetros extrínsecos que influyen en la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Ahora tenemos los parámetros intrínsecos. Esos parámetros intrínsecos vienen, en primera instancia, influenciados por la actividad neuronal. Dicha actividad neuronal va a cambiar dependiendo de los ciclos circadianos las características del espacio extracelular. Esto es un campo de mucha investigación porque se están consiguiendo evidencias que cuando estamos en sueño REM, en el caso nuestro, el espacio extracelular aumenta. Y aumenta debido a que hay una expresión diferencial de acuaporinas 4, aumentando la conductividad del tejido. Al aumentar la conductividad del tejido, el espacio extracelular aumenta y permite que mayor volumen de líquido pase a través del intersticio cerebral. Cuando estamos despiertos, ven ustedes que las ondas generadas por las neuronas son asíncronas. Esas neuronas, el espacio intercelular se encuentra mucho más contraído y la expresión de acuaporinas a nivel de los pies chupadores disminuye. Esto todavía pues le hace falta mucha más investigación para establecer exactamente cuál es el mecanismo, pero la evidencia que esto sucede está. Y finalmente, las interacciones que tienen la irrigación neuronal local que formaba la unidad neurovascular en el comportamiento de dilatar o contraer los vasos sanguíneos a nivel local. Cuando las células cerebrales están sometidas a una gran cantidad de disparos, cambiaban las concentraciones de potasio en el líquido intersticial y esas concentraciones de potasio en el líquido intersticial hiperpolarizaban a las células musculares de los vasos sanguíneos locales y generaban una dilatación de esas células musculares, por lo tanto, un aumento del radio de las arterias. Si ustedes se recuerdan de la ley de Poiseuille-Hagen, el flujo variaba con la cuarta potencia del radio. A medida que el radio es mayor, el flujo es mayor. A medida que el radio es menor, el flujo es menor. Si las arteriolas se relajaban, aumentaba el flujo sanguíneo a nivel del cerebro.
Al aumentar el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, ¿qué sucede? Se acortan los espacios perivasculares, como ustedes pueden observar aquí, ¿ven? Aquí se aumenta el flujo sanguíneo, disminuyen los espacios perivasculares y es decir que disminuye el flujo del líquido cefalorraquídeo a esos niveles. Cuando disminuye esa respuesta, vuelven a aumentar los espacios perivasculares y vuelve a aumentar el fluido del líquido cefalorraquídeo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta como un mecanismo de autorregulación. Luego, analizando a más profundidad qué ocurre cuando el corazón late, recuerden que el latido cardíaco genera una onda de pulso en el árbol vascular arterial. Esa onda de pulso se está investigando qué genera un efecto de onda en los espacios perivasculares y esas ondas que se forman allí en los espacios perivasculares contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y eso aumenta la presión hidrostática a esos niveles y genera que el líquido pase a través de las hendiduras de los pies chupadores y se incorpore al intersticio celular. Igualmente, esa fuerza de empuje hace que luego se incorpore por diferencia de presión a los espacios perivenosos y después sea drenado. Aquí tenemos la evidencia de cómo, dependiendo del ciclo circadiano entre vigilia y sueño, hay el aumento de los espacios intersticiales dentro del neurópilo. Los ratones tienen un ciclo de vigilia-sueño invertido, es decir, que en la noche ellos están activos y en el día ellos están durmiendo. Fíjense ustedes cómo en el día los espacios intersticiales son más cortos. Y estos sería equivalente a las proteínas de desecho normales del parénquima. Y fíjense ustedes, cuando el animal se encuentra durmiendo, el espacio intersticial crece. Y ese crecimiento en el espacio intersticial viene dado, como se ha establecido en algunas publicaciones, por el aumento de la expresión de las acuaporinas 4. Aumenta el transporte de líquido y al aumentar el transporte de líquido, pues por supuesto, con las características de tejido que acabamos de analizar, aumenta la conductividad hidráulica del tejido y eso hace que se expanda ese líquido intersticial. Y eso contribuye al drenaje de todas esas proteínas que pueden causar efectos tóxicos y deleterios sobre el tejido. Cabe destacar que esta es una de las principales áreas de investigación de la enfermedad de Alzheimer. Cómo se le hace el clearance a esas proteínas deleterias del líquido extracelular, porque todas las producimos. El hecho es que hay un tipo de personas que son más propensos a generar enfermedades neurodegenerativas a causa de acumulación de proteínas en el espacio intercelular por defectos en el drenaje de estas proteínas por parte del sistema linfático. Entre las acciones locales que pueden ejercer las neuronas hacia los vasos sanguíneos están, por ejemplo, las acciones que en un sitio en donde haya una gran actividad se libera glutamato. Ese glutamato actúa en otras neuronas o en el astrocito. Ese glutamato genera, por ejemplo, en receptores metabotrópicos glutamatérgicos en el astrocito, una cascada a través del IP3 que aumenta las concentraciones de calcio y el calcio va a generar activación de la fosfolipasa 2 que aumentará el ácido araquidónico y el ácido araquidónico por consiguiente aumentará algunas cascadas que inducirán la dilatación arterial. Vean ustedes que también promueve por otra parte la contracción, pero la dilatación es mucho más grande. También las neuronas, una vez que se repolarizan, ¿qué hacen? Secretan potasio. El potasio, al aumentar sus concentraciones, es atrapado por el astrocito, es llevado al líquido intersticial donde es atrapado por las células endoteliales a través de unos canales que se denominan KIR, que son potasio inward rectifier, que seguramente lo vieron en sistema cardiovascular,
y eso produce una acción de hiperpolarización de la célula muscular que genera dilatación de la pared del músculo vascular. A nivel de la neurona, pues otras neuronas con ese calcio pueden generar la cascada del óxido nítrico, y el óxido nítrico es, como se describió en primera instancia, el factor relajante del endotelio. Quiere decir que causa vasodilatación. Todo esto pues regula la circulación específica a nivel del tejido. Aquí lo podemos observar con muchísima más especificidad. Todavía no está claro cómo el potasio genera la dilatación del músculo, pero lo genera. Y fíjense ustedes que fundamentalmente es el potasio el que está más regulado a nivel de este intersticio, porque ¿qué sucedería si aumentan las concentraciones de potasio? Si aumentasen las concentraciones de potasio a nivel del intersticio cerebral, ocurriría que las neuronas se despolarizarían con muchísima facilidad, generando trastornos deleterios de la actividad neural. Entonces, el potasio es muy importante que esté muy regulado, porque la neurona secreta neurotransmisores y potasio. Es por eso que las concentraciones de potasio dentro del líquido cefalorraquídeo son mucho menores que la del plasma sanguíneo. Y esto todo es tendiente a mantener las características físico-químicas del medio interno a nivel del intersticio cerebral de manera constantes. Finalmente, pues todos los factores que las neuronas e interneuronas secretan allí para controlar la unidad neurovascular. Luego, ese líquido cefalorraquídeo egresa a través de los canales perivenosos y finalmente llegará hasta el sistema linfático y egresará a través de las vainas de los nervios y de los vasos linfáticos meningios. Y también, por ejemplo, a través de la lámina cribosa del etmoides, como lo describimos en nuestra disertación sobre el líquido cefalorraquídeo. Ya para concluir, tenemos la circulación del líquido cefalorraquídeo que finalmente llegará hasta los espacios perivasculares o espacios de Virchow-Robbins, donde ingresará al sistema linfático y emigrará por los espacios perivenosos. Y luego volverá a ingresar a el espacio subaracnoideo y parte de ello será drenado a través de la lámina cribosa del etmoides, a través de las vainas de los nervios y a través de los linfáticos meningios hasta la linfa. La producción de líquido cefalorraquídeo por las células modificadas del epitelio coroideo mantienen un flujo constante para que se genere el clearance necesario a nivel del sistema linfático para mantener el tejido viable. Como conclusiones tenemos, el sistema linfático transporta líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro y en igual medida reúne líquido extracelular proveniente del cerebro y lo transporta fuera de él. La función más importante del sistema linfático es el aclaramiento de los desechos metabólicos cerebrales. El fluido linfático libera glucosa y otros metabolitos al neurópilo. Lleva una multitud de moléculas de señalización, nutrientes, vitaminas, etc. La proteína acuaporina 4 es expresada en los pies chupadores de los astrocitos y regula el flujo de agua hacia el intersticio cerebral. El flujo de líquidos hacia el intersticio cerebral puede ser a través de una vía paracelular o transcelular. La vía paracelular es a través de las hendiduras formadas entre los pies chupadores. La vía transcelular es la entrada de fluidos a través de los astrocitos por medio de la acuaporina 4. El intersticio del neurópilo es diferente al intersticio de los tejidos periféricos. El intersticio del neurópilo no contiene colágeno, laminina y elastina. El intersticio del neurópilo está compuesto por una matriz extracelular formada por glucosaminoglucanos y condroitinsulfato proteoglicanos. La circulación del líquido cefalorraquídeo en los espacios perivasculares está influenciado por factores extracraneales e intracraneales. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube @fisiologiaula
suscribirse, darle like si les ha gustado el video para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas que estén interesados en el tema y compártanlo entre ustedes para que a todos llegue la información. Ha sido de verdad un gran placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.